siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señor ministro de Recursos Naturales no renovables, tenga usted muy buenos días. Estamos muy contentos de tenerlo acá, inaugurando nuestra faceta democrática de información y opinión en esta semana de lunes 22 de julio que estamos iniciando o inaugurándola. El señor ingeniero Carlos Pérez García nos otorga este privilegio de contar con su presencia. Señor ministro, estaba yo comparando cifras. Son cifras realmente pequeñas las que se levantan o se hacen presente con algún margen de optimismo. Hay un anticipo que hemos recibido de parte de cuál empresa y hay naturalmente un importe de las exportaciones y de la explotación de las fases más importantes que nos van a otorgar una gigantesca suma de dinero en todo el periodo de explotación. El anticipo resulta ser simbólico casi frente a lo que yo no quiero armarle al país en una expectativa desmesurada. Pero dando gracias al Señor, vamos a recibir importantísimas cifras, importantísimas sumas que ingresarán a la caja fiscal. Eso es mala palabra. Caja fiscal, ingresos de caja fiscal. Hemos malgastado ese dinero por esta vía. ¿Usted cree que tiene el gobierno la obligación de ya cotejar no un plan de control austero de los recursos, sino de un uso adecuado, adecuadísimo, con un plan de acción que para recursos naturales no renovables se hace indispensable, se convierta en un manantial de dinero que se apegue al ritmo de los ingresos que vamos a tener como una novedad espectacular en el régimen? Este momento tenemos que serle francos y sinceros al país. No es que la plata está allí y que ya lo vamos a rescatar. Y perdone con la metodología y un poco didáctica criolla que yo uso para hacerle sentir al ecuatoriano común y corriente y a nuestras élites que no es el momento, y a los corruptos del país, que no es el momento de desbaratar una nueva fortuna que va a estar en nuestras manos. Allí los intermediarios, los operadores de esta explotación, tienen mucho que ver con el porvenir de los ecuatorianos. Una alta, enorme responsabilidad. Comienzo con esto para que usted nos cuaje algunas ideas de la panorámica financiera que debemos advertir con notable orgullo, con un sano compromiso, pero donde no es tiempo para afilar uñas, señores corruptos.
Esto es tiempo de hombres y calidades éticas, administrativas, que ojalá reposen en usted, sí, ministro, y yo lo digo frontalmente. Usted y todos los ecuatorianos lo reconocemos como un hombre de valores éticos. Pero hay otritos que se estarán frotando las manos. A esos traviesos, ¿qué les tiene usted de alguna manera preparado? O el señor Contralor o los organismos de control, ¿qué estrategia de verdadero control les tenemos edificados para que no ocurra lo que ha pasado desde hace muchos años con el petróleo? Viene la época minera y que Dios nos bendiga, porque aquí podemos estar equivocándonos, señor ministro. Con esta premisa le recibo y saludo los anuncios que usted vigorosamente nos va a poder expresar a partir de este instante, ministro Pérez. Gonzalo, muy buenos días y muy buenos días a su audiencia. Sí, realmente empieza una nueva era en el país. Los ecuatorianos tienen que estar conscientes de que la minería es un hecho, pero es una minería responsable, una minería sustentable, una minería que va a cuidar las fuentes de agua, una minería que va a cuidar el entorno, va a cuidar las comunidades que se desenvuelven alrededor de los proyectos que nosotros vamos a ir desarrollando. La minería prevé solo hasta el año 21 inversiones por encima de los 3.800 millones de dólares y prevé exportaciones por 3.600 millones de dólares en un periodo hasta culminar la presidencia del presidente Lenín Moreno. El presidente Moreno ha sido muy demandante en cuanto a que nosotros debemos hacer las cosas bien, que tenemos que hacer las cosas responsables y que estos recursos que se van a generar tienen que ser usados en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. El proyecto Mirador que acabamos de inaugurar la semana pasada creo que es una muy buena noticia para el país. Repito, sin dejar de lado la responsabilidad socioambiental que nosotros como Estado tenemos. Mirador tendrá una vida útil de 30 años. Hasta el momento se han invertido ya 1.250 millones de dólares en este proyecto y se invertirán más de 2.000 millones de dólares en los 30 años que durará ese proyecto. Ese proyecto va hasta el año 2049. La inversión supera los 3.000 millones. Supera los 2.000 millones de dólares solo en ese proyecto. ¿Qué es lo que espera el país? El país espera en el periodo ese del 2019 al 2049 exportaciones por encima de los 30.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que le queda al Estado? Al Estado le quedan 7.635 millones de dólares solo por conceptos de impuestos, utilidades y regalías. Eso es lo que le queda al país. Por otro lado, no se olvide que nosotros ya hemos empezado a entregar, y eso es lo que usted mencionaba, las regalías anticipadas. Antes ni siquiera de empezar la producción, el país ya recibió 85 millones de dólares en regalías, más 15 millones de dólares que entrarán en los próximos días. ¿Estas cartas de juego fueron inventadas por usted o se acostumbra en este tipo de explotaciones? Hemos negociado con las empresas estas regalías anticipadas. No es algo común, pero la necesidad nos ha hecho ser un poquito creativos y hemos pedido estas regalías anticipadas. Con esto ya se han hecho obras sociales en el área, en la zona de influencia, escuelas, dispensarios médicos, vías, inclusive nosotros acabamos ya, que eso también le corresponde a este ministerio, inaugurar una línea de transmisión de la cual la empresa pagó el
más del 50%, 58% del costo pagó la empresa de esa línea de transmisión, dotando de energía a esa zona. Entonces son muchos los beneficios que esto va a traer. Se han creado más de 2.400 puestos de trabajo por parte de esta empresa específicamente. Y es uno de los 11 proyectos que está avanzando. Tenemos 5 proyectos estratégicos y 6 proyectos de segunda generación que poco a poco seguirán avanzando. Esta es una mina de cobre que en la cual yo estuve la semana pasada, procesará 10.000 toneladas de material en los primeros 6 meses y posteriormente al culminar el año ya estará procesando 60.000 toneladas de material. Entonces son proyectos, este es un proyecto que realmente a mí me impresionó, es un proyecto grande y se están siguiendo todas las normas que se requieren. Yo le comento, este ministerio y yo personalmente suspendió la actividad de ese proyecto por 1 año por no cumplir requerimientos ambientales. Una vez que cumplieron, se les dio otra vez la ¿Qué, luz por verde. ejemplo, no habían instalado o construido? Por ejemplo, había cosas tan sencillas como no había plantas lo suficientemente grandes para el tratamiento de aguas hervidas. La relavera que querían construir no contaba con un estudio estructural adecuado para evitar problemas futuros. Se les pidió que haga un estudio estructural por una empresa de renombre mundial y así lo han hecho. Entonces son cosas que nosotros vamos cumpliendo y exigiendo a las empresas. Los pobladores de las zonas de Tundaimi, Pangui, Zamora, Gualaquiza, por ejemplo, se han beneficiado solo en el periodo que lleva la empresa trabajando ahí. Ya han realizado compras en la zona por encima de 72 millones de dólares. Eso reactiva toda la actividad comercial en la zona. ¿En qué han invertido? ¿72 millones? No, esos son compras en las zonas locales, por decir ferretería, materiales, catering. Es una activación fantástica. Es una reactivación de la economía local enorme. Y por eso es que las comunidades ven ese valor. No es que se les regala ni se les da limosna, sino es trabajo para ellos. Entonces, una vez que nosotros hemos emitido la política pública minera, donde se incorporan cosas esenciales también. El desarrollo de esto tiene que ser sustentable socialmente y ambientalmente, y obviamente el control y la pelea contra la minería ilegal, Gonzalo. Han habido, por ejemplo, ya en el sector de Río Blanco. Perdón, ministro. Yo quería preguntarle lo que a todos nos sorprende. ¿Por qué esta simultaneidad de evidencias, de descubrimientos, de inicio, de inauguración, de obras de tanto de exploración como de explotación? Una simultaneidad que nos hace pensar que el presidente es un hombre de suerte, Lenin es un hombre de suerte, pero la coincidencia de la simultaneidad en el ejercicio en la apertura, digamos, de los diferentes procesos de explotación, además de exploración, con carga de certidumbre inequívoca por los estudios preliminares que ya se han hecho. Entonces, a partir de este instante estamos como inaugurando una etapa minera tan vigorosa e incluso mucho más rica. Esto no quiero que se froten las manos la gente que no sabe respetar el patrimonio nacional, sino que se froten las manos. Ojalá los pueblos marginados, los pueblos pobres, la gente que va a requerir de una infraestructura que compense todos los sacrificios que vamos a hacer al abrir las entrañas de nuestra tierra. Lo comparo de esa manera, señor ministro, pero en simultaneidad estamos descubriendo como que nunca lo hubiéramos descubierto, o usted está dando pasos certeros a la explotación de campos, y eso puede presuponer
una habilidad de su parte para consumar el hecho de explotación adecuada, responsable, pero también podría ser motivo a que perdamos control o que usted pierda control. Y el instante que usted pierda control en las diferentes vertientes explotadas, nos vamos al Cairo, ministro. A ver, Gonzalo, yo creo que suerte es un poquito, no es todo. Nosotros seguimos los lineamientos del señor presidente de la República y él tiene ministros en los que él confía ya para materializar y concretar los lineamientos que él nos da. Usted confía, pero en los otros, ¿usted confiaría? Yo creo que el señor presidente de la República, más bien estoy seguro que mientras tenga a las personas de ministros, él confía en esas personas. ¿Quiénes quieres que sean? Perdone, ¿en base a qué estudios, perdone que la exigencia, pero tanto los presidentes se han equivocado, que aparecen unos nombres extraños, no vistos en el andarivel propiamente técnico, propiamente dicho, del sector minero en este caso, o del sector petrolero, porque la simultaneidad de que le hablo también es en el petróleo y en la minería. Entonces, sí. Ustedes son hombres de suerte con el presidente Lenin. Y como le digo, parte puede ser suerte, Gonzalo, pero la gran parte es una estrategia clara, una confianza de los inversionistas en el país. No se olvide, por ejemplo, que el caso Mirador es un proyecto que tiene 25 años. No es algo que empezó ayer. Seguro. Entonces, es un proyecto que inició hace 25 años y hoy se concreta. Todos los proyectos mineros son proyectos a largo plazo que se requieren 8 o 10 años para que estos proyectos empiecen recién a producir. Este año tendremos Mirador, como ya hemos explicado, y hacia fin de año tendremos Fruta del Norte, que es un proyecto de oro, que también entrará en producción. Son parte de los 5 proyectos estratégicos. Ya tendríamos también Río Blanco en producción. Lamentablemente, por las cosas que son de conocimiento público, está suspendida temporalmente la actividad y el gobierno nacional tendrá que tomar una decisión al respecto. Entonces, son proyectos que se van a ir capitalizando poco a poco, y detrás de eso vendrán los proyectos de segunda generación, como es el caso Cascabel, como es el caso de Yurimagua, proyectos que también están ya en su etapa de exploración avanzada. Entonces, todo esto pues es un trabajo arduo, día a día, empujando, hablando con las empresas, comprometiendo con la estabilidad jurídica, que es algo que les preocupa muchísimo a los inversionistas en el país, y qué va a pasar después de que el presidente Moreno se vaya, etcétera. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando. Y respecto de el malgasto de los fondos del Estado, ya nos toca como ecuatorianos cobrar a nuestros gobernantes, exigirles que manejen el Estado y los fondos del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos, como que fuese su hogar. O sea, yo creo que en general, a excepción de malos padres, en el hogar uno estira el dinero lo que más puede, busca las mejores alternativas para atender a su familia. Y ese es el concepto que a nivel de Estado hay que un hijo ladrón no tiene espacio en la familia, ¿no es cierto? Una persona que malgasta los fondos de una familia no tiene espacio ahí, pero se dan esas cosas. Pero y como depende del padre de familia. Exactamente, ese padre de familia es el que tiene que poner. Ellos representan, en primer lugar, el señor presidente, y en segundo lugar usted, que es director del frente. Los ministros somos los que tenemos que cuidar eso y asegurarnos. ¿Con qué otros ministros? Mire, son todos. El ministro de Finanzas es extremadamente cuidadoso en la utilización de los fondos. No. Usted no sabe lo que nos toca a los ministros, conversar con él
darle prioridades, realmente y justificar razones, los gastos. justificar Entonces, a plenitud. Él es muy... Para que suelte el dinero. Es muy estricto con los dineros del Estado, y está bien, esa es su función, y nosotros respetamos su trabajo. Y en eso igual tiene todo el respaldo del señor presidente de la República para cuidar que eso sea así. Como padre dadivoso, nos gustaría atender a todo el mundo en el país, pero no tenemos la condición para hacerlo. Entonces, con lo que hay, el señor ministro de Finanzas trabaja para atender las necesidades prioritarias de este país. Han habido en los últimos días, en las últimas horas, policías con heridas leves, pero ya las comunidades han atacado a un patrullero en la zona de Río Blanco. Entonces, en esta parroquia Molleturo, en este campo Molleturo, tenemos que ejercitar una tarea para que la gente se entusiasme, pero en buen tono, de buena manera, con felicidad y gran expectativa, pero no de esta manera. El señor prefecto, por ejemplo, Yacu Pérez, le estamos insistiendo para que nos haga el favor de anunciar cuáles son las acciones desmesuradas que él puede estar cumpliendo en exigencia de una explotación no austera, sino responsable. Porque no se pueden graduar los ritmos. Si es que tenemos que rescatar riqueza, tenemos que hacerla con decisión y empeño. A las compañías no hay cómo decirle, solamente me perforan estos laditos de acá y no me topan todavía estos ángulos de por acá. Los yacimientos mineros, ¿cómo vienen, señor ministro, para seguir con esta didáctica de enseñarle a la colectividad ecuatoriana como lo hicimos con René Bucarán en la época del Foro de Opinión Petrolera en esta emisora? Mire, Gonzalo, yo creo que a veces exageramos las cosas. El país está concesionado en un 7,5%, que corresponde a toda la minería, es decir, minería metálica y no metálica, áridos y pétreos. Es decir, esta cantera que tenemos aquí bajando a Cumbayá, eso es parte de la minería. Y eso es 7,5%. Eso es decisión y el de lado los... de Guayabamba también. Exactamente. Esta es una decisión de los municipios, no es decisión del Ministerio de Minas manejar Ahí eso. están operando firmas concesionarias. Exactamente. Entonces, ¿A cambio de qué? A cambio de la venta de esos materiales para construcciones de vías. No, pero ¿qué han dado al Estado? Ellos pagan unas regalías por la utilización, pero eso, como le digo, es manejado por los municipios. Esas licencias, esos permisos, emite los GATS, los municipios, no son emitidos por el Ministerio de Minas. Hacemos el control posterior, sí, para que se lo haga de una manera responsable. Pero de ahí, si hablamos de la otra minería metálica, por ejemplo, si yo concesiono 4,000 hectáreas. De esas 4,000 hectáreas, un máximo de un 10% se utiliza para la extracción. ¿Por qué? Porque a usted se le da un área, hace la exploración inicial y la exploración avanzada, y en base a eso usted ya puntualiza el área donde efectivamente están los recursos. Y de ahí apenas un 10% del área concesionada se utiliza para la extracción. En el caso de Río Blanco, los recientes eventos ni siquiera son de las comunidades locales, son lamentablemente gente que llega a la zona. Yo me he reunido con las comunidades locales, las cuales han sido maltratadas físicamente por estas personas que llegan allá. Han sido sacadas de sus comunidades, han sido echadas de sus barrios y de sus comunidades por gente extraña a la comunidad. ¿Con el interés de? Con el interés de suspender y parar la minería en el caso de Río Blanco.
¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? En el futuro, esas mismas personas son las que van a hacerse cargo de la minería ilegal en la zona. Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Sacamos las empresas serias y por la ventana estarán entrando los mineros ilegales a hacerse cargo de esas zonas. Ahí entonces el ejército y las Fuerzas Armadas tienen un rol muy significativo, creo entender. Exactamente. Mire lo que hicimos recientemente en Mirador, que yo lo califico como un éxito estratégico gracias a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, a los ministros a Romo y al ministro Jarrín. Realmente hicieron un trabajo excepcional cuidando las vidas de las personas, pero se sacó más de 5,000 personas ilegales que pudimos contabilizar. El resto de gente, había más de 10,000 personas en el área, salieron por algún lado que nosotros no pudimos contabilizarlos. Pero usted vaya a ver el daño que han causado en la zona donde se estaba haciendo esta minería ilegal. Un daño ambiental terrible, un daño social terrible. Y eso es lo que va a suceder con la minería ilegal. ¿Pero qué han hecho, ministro, para poder entendernos? Nosotros lo que... ¿qué han hecho ellos? Con la explotación... Que han hecho mal. Con la explotación irresponsable, no técnica, usando químicos como mercurio, que está prohibido usar, que es una de las cosas que nosotros vamos a controlar. ¿Quién importa, quién compra, quién vende el mercurio? El problema, ministro, es la permisividad. Ahí creo que la Policía Nacional tiene una responsabilidad gigantesca que debería ser auditada por el ministro de Gobierno. Mire, es algo que venimos... la ministra del Interior, sí, nosotros, cuando yo me hice cargo de esta cartera, fue de las primeras cosas que pude ver. Traté de trabajar con los ministros de turno en tomar acciones al respecto. Siempre hubo la preocupación de que una intervención ahí podía causar un sinnúmero de muertes, porque la gente que estaba allá es gente difícil, armada, hay narcotráfico, hay guerrilla, hay de todo lo que usted puede imaginarse de mal, hay allá. Prostitución, trata de blancas, trabajo infantil, o sea, hay de todo. Y entonces... ¿En qué tiempo se han alentado todas estas manifestaciones? Mire, eso de lo que yo tengo conocimiento, cuando yo ingresé había alrededor de 3,000 personas en la zona y subió hasta más de 10,000 personas de mineros ilegales en la zona. Y ya era insostenible. O sea, el gobierno nacional... ¿Y de dónde son las 7,000 personas? Mire, vienen de todos lados, pero alrededor del 50% son extranjeros. Vienen de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Cuba. Se han encontrado todas esas nacionalidades ahí. Además de ciudadanos... ¿Cómo así los cubanos? No sé, o sea... Y también los venezolanos, claro, que son primos hermanos. Los amigos venezolanos seguramente en busca de trabajo vieron una manera fácil de inmiscuirse o meterse en eso. Es buen dinero, le digo, solo a la persona que jalaba los sacos de un lado al otro usando esas poleas y eso, era entre 5 y 7 dólares por saco movido. Y nosotros hemos encontrado más de 200,000 sacos en el área. Entonces, solo vea la magnitud de la gente y la magnitud de los ingresos que esa gente podía tener. Ahora, el señor ministro de Defensa, el señor general don Osvaldo Jarrín, tiene una importantísima misión y el espíritu de las Fuerzas Armadas debe convertirse en un blindaje a todas estas manifestaciones desmesuradas de afición al dinero, sin responsabilidad con la naturaleza, ni con el medio ambiente, ni con el erario nacional. Así es, porque nada de esos ingresos llegan al país, Gonzalo. La minería ilegal es una minería que no paga un solo centavo al Estado ecuatoriano y se contrabandea hacia adentro y hacia afuera en este país. Acabamos de estar cerca de las minas tanto de Mirador como de Fruta del Norte, y los amigos de Perú entran a Ecuador a procesar minerales en el Ecuador y después se los llevan. Eso no está controlado y es parte de nuestro trabajo. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que tener una reunión bilateral con Perú. Al señor ministro de la Defensa, con usted, ¿qué tienen que coordinar? Tenemos con María Paula. Claro, por supuesto. Ministra, perdone por así denominarla. Tenemos que coordinar con Fuerzas Armadas, con policía. Tendrá que
incluirse a aduanas, porque también son ingresos y egresos que tienen que tener un control aduanero, y va a hacer falta tener una reunión bilateral con Perú también para ver cómo cuidamos. Tienen vías ya abiertas, hechas por dineros de esa gente que permiten ingresar y salir sin ningún control en esas zonas. Con vehículo y todo. Con vehículo y todo. Entonces, hay que trabajar. El señor ministro de Defensa, entiendo... Perdón, ¿qué tipo de caminos son? Son caminos de segundo y tercer orden. Ya. El ministro de Defensa el día viernes, me parece, ya hizo un sobrevuelo de todo lo que es esa área para ver lo que es minería ilegal y ver dónde están exactamente y tratar de marcarlas ¿No en le el mapa. reportó qué ha encontrado desde el aire? Todavía no tengo ningún informe, supongo que en los próximos días tendremos. Yo estoy corriendo para Guayaquil hoy, seguramente en una reunión con el presidente tendremos una reunión para que nos informen de los descubrimientos. Entonces, tenemos que seguir avanzando. No es fácil, Gonzalo, pero hay el compromiso del señor presidente y todos los señores ministros involucrados de trabajar en esto y hacer de la minería una minería responsable, una minería sustentable, y los señores que defienden el agua estén seguros de que nosotros estamos alineados con ellos. Esa es una de nuestras obligaciones. El señor Pérez obligaciones. Cuartambel nos anda gritando la agüita, grita, esboza unas oraciones especiales. Pero me da la impresión de que él también tiene una organicidad singular dentro de las comunidades. Gente que le aporta, no en crudo ni en cocinado, no estoy refiriendo a eso, le aporta, digo, organicidad para defender o neutralizar los afanes exploratorios de buena factura que el ministerio y las diferentes concesionarias han realizado, que tampoco las concesionarias escogidas por el gobierno anterior, de esto sería bueno que también le explique, si ustedes han seleccionado a los concesionarios que están en este momento reclamando derechos, o fueron en la época del Correato donde se repartieron, digamos, territorios en buena medida con compañías que no dejan así sustentos de identidad bastante claros, como se debería exigir, ministro. Ya no le puedo decir nada más. A ver, no, sí, efectivamente la mayor parte de contratos fueron firmados anteriormente a este gobierno. El presidente Moreno, usted recordará, pidió el cierre del catastro minero, pero tengo que decirlo, las empresas se han alineado y hay de todo en la viña del Señor, pero hay empresas de primer orden mundial con prácticas que realmente son técnicas, responsables y que están tratando de hacer las cosas bien. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, que hablábamos de agua. Loma Larga en el Azuay, bendito consulta que se hizo en Girón. Mire, Gonzalo, la cota de agua está casi 200 metros por encima de la mina. ¿Cómo voy a contaminar yo hacia arriba? O sea, es bastante difícil que el agua, que a no ser que sea a través de una bomba, fluya hacia arriba. Entonces, yo creo que ahí también está inmiscuida la política. Es un buen discurso. ¿De qué manera la política? Es un buen discurso ser ambientalista. Es un buen discurso defender al agua. Yo no tengo nada en contra de eso. Más bien, yo creo que todos debemos defender el agua. En eso estamos alineados con el señor Yacu Pérez. O sea, no hay discusión al respecto. No hay discusión de que tenemos que cuidar el agua. No es solo él el que está, digamos, devoto del agua, estamos todos. Estamos todos, esa es nuestra obligación, al punto que estamos trabajando ya en un mapa minero en el Ecuador donde se defienda las fuentes de agua, parques nacionales, etcétera, claramente definidos, donde nosotros digamos, señores, aquí no es permitida la minería, y está perfectamente establecido en un mapa del Ecuador, cuidando justamente estas cosas. Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad y nuestra obligación, Gonzalo.
Pérez Guartambel, el señor prefecto, ¿tiene de alguna manera un campo de acción estratégico a su favor para defender la naturaleza, para defender el recurso hídrico, para defender nuestras montañas, para defender a las comunidades? Pero también tiene una forma estratégicamente política para hacer las cosas en bien de su, digamos, de su personalidad o su destino político. Entonces, ahí una lucha interna para Pérez, para el señor prefecto, va a ser intensa. Va a ser intensa, tal vez la diferencia, Gonzalo, es que yo no tengo ninguna expectativa política. Yo trato de manejar esto en base a mis principios morales, personales y nada más. Ya el señor Pérez tendrá que tomar una decisión respecto de qué quiere hacer. Asumo yo, y solo asumo porque no he hablado con él, que él tiene algún tipo de expectativa política, y está bien. Cada uno de nosotros pues se desenvuelve en el ámbito. No puede entremezclarse. Eso es lo difícil, o sea, hablar con realmente conceptos y no mezclar las cosas, Gonzalo. Sí. Han habido por el momento policías con heridas leves y, como dije hace un momento, un patrullero también ha sido atacado en Río Blanco. Esta es una población que Yaku lo mantiene bajo su control. ¿Qué otras desmesuras ha contemplado usted o qué peligros se advierten, se dejan advertir para el próximo futuro? Es decir, para dar por lo menos una retórica de que el gobierno está enterado de las cosas. ¿Cómo nos resumiría un informe preliminar de dónde están los círculos comunitarios que se van a imponer? Dios no quiera, porque ahí se acaba toda la estrategia de todos los connacionales y del gobierno y del Estado ecuatorianos. Eso no puede pasar. Esto tiene que ser manejado por el gobierno. Ahora, ¿cuáles son los otros que acechan peligros en carteras de Estado y en otros dispositivos que a nombre del ejercicio gubernamental administrativo quieran intervenir y después se arme una especie de misceláneo donde no haya un liderazgo firme? Es lo que tememos, porque así ocurrió en el sector petrolero, ministro. A ver, yo creo que el liderazgo es del señor presidente de la República. Él es nuestro jefe, hablando en términos criollos. No es el técnico. Él no es el técnico, pero él tiene sus ministros, y quienes informamos a él y recibimos las directrices son del presidente de la República hacia sus ministros. Justamente yo estoy corriendo de aquí a Guayaquil a una reunión con el señor presidente de la República, y ahí se nos dará directrices. El señor presidente, por ejemplo, fue quien autorizó personalmente con un grupo de trabajo la intervención en Buenos Aires por la criticidad del proyecto. Y él es quien se reúne con el señor ministro de Defensa, con la señora ministro del Interior, para discutir y tomar las decisiones que él crea adecuadas en base a la información que cada uno de los ministros le presenta, que somos la gente que conocemos de cada uno de los sectores. Entonces, se involucran sin duda muchos ministerios, pero por ejemplo,
hay un líder dependiendo de cada una de las actividades. En el caso de Buenos Aires, quien tomó el liderazgo fue la ministra Romo, y hacia ella nos dirigimos todos y cada uno de nosotros en las actividades que nos corresponden. Entonces, en el caso de los sectores minero, hidrocarburífero y eléctrico, quien maneja las decisiones y las actividades soy yo, y serán los otros ministros que apoyan la gestión que yo voy haciendo. Entonces, yo creo que la estructura gubernamental está bien clara. Quien da el liderazgo, quien da las directrices del señor presidente, quienes ejecutamos somos los ministros, y zapatero a tu zapato. Cada uno es responsable por su área y el resto de ministros apoya la gestión de esa área. La presencia del brazo derecho del presidente Trump aquí en el Ecuador este último fin de semana nos entusiasmó a nosotros por el lado de la cibernética. El pedido por su afición incluso a esas temáticas de parte de Moreno, nuestro jefe de Estado, ha sido decirle, vea, lo que nosotros más necesitamos de la Unión Americana es su concurso por la vía de la cibernética. Porque imagínese usted si logramos hacer un mapa, yo no soy experto, un mapa de toda la red de campos que no pudimos hacer porque la ciencia no estaba tan avanzada en los años 70. No pudimos hacer en el área petrolera, pero ahora sí podemos controlar todo por la vía de la cibernética. Este pedido parece que fue respondido en buenos términos. No sé si a usted, el señor presidente Moreno, le haya comentado. Él es muy aficionado a estos temas. El otro día analizábamos con otro invitado aquí. Y él está permanentemente, era el ministro de Telecomunicaciones. Sí, ministro Michelena. Michelena, íntimo amigo del presidente. Entonces él nos comentaba aquí precisamente de que el señor presidente buscaría establecer una red comunicacional que le permita tener en su despacho, porque se puede hacerlo y usted lo sabe, el control exhaustivo de cada sector de las áreas mineras, para ver lo que están haciendo y lo que están dejando de hacer, o desmesuradamente e ilegalmente perpetrando, porque ya no es haciendo, sino perpetrando abusivamente. Eso hicieron con el petróleo. Nosotros tenemos unas experiencias muy amargas en ese sentido. Entonces, señor ministro, como que le dice la gente, el pueblo ecuatoriano que creemos en usted, ministro, póngase las pilas. ¿Por qué no vamos a la parte técnica? Gonzalo, estamos ya trabajando en eso. Yo le mencionaba de que estamos haciendo ya el mapa minero ecuatoriano. Estamos trabajando con fondos del BID para crear el catastro minero y hacer un levantamiento geológico del país completo. Antes lo estábamos haciendo con recursos propios, pero eso nos iba a tomar como 30 años llegar a completar todo el país. De esta manera nosotros vamos a acelerar eso y esperamos en un periodo de un año, año y medio, tener ese levantamiento geológico para saber exactamente con qué recursos cuenta el país. Adicionalmente, ya usted conoce, con toda esta tecnología satelital, se puede visualizar actividades en el país desde arriba y podemos determinar quién está haciendo qué en qué parte del país. El señor ministro Michelena ha presentado un plan estratégico muy importante para su sector. Yo creo que esto es apenas el principio. Sí. Se requieren fondos y el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a apoyar, como lo ha dicho también, está dispuesto a apoyar con la migración de los hermanos venezolanos al país, entre otras cosas. Entonces tenemos que seguir trabajando, pero lo que quiero que la ciudadanía entienda es que este gobierno ha logrado consolidar esas relaciones para tener ese apoyo de gobiernos amigos hacia el Ecuador.
no sacamos nada peleándonos con todo el mundo Así y no tener ese apoyo. Y eso es parte del trabajo que el presidente Moreno ha hecho y de esa manera ha ganado y ha obtenido la confianza de otros países, Estaba de mejor que con Putin el multilaterales. señor presidente con Pompeo. Sí, 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 sí. Tuvieron una química común. sí, Se los sí. vio muy entusiasmados. Eh, Por eso le digo yo, Pompeo es uno de los hombres que le abre puertas a todos los mandatarios. Y con ese encargo ha venido a visitar los principales países de Así América es, como Latina. usted sabe, él maneja toda la parte de América Latina para Así el gobierno americano y está haciendo su trabajo, su gestión, y es llegar a cerrar esos lazos de amistad y colaboración con los países en América Latina. Viene una nueva base similar a la de Manta, es lo que ha manifestado, es el interés de los Estados Unidos. No creo, eso obviamente no me corresponde a mí manejar. Claro. Escuché algunos comentarios del ministro Jarrín. Lo único que se está hablando es de un área de abastecimiento en Galápagos, de lo que yo entiendo, pero no hay planes de tener una base aquí en el Ecuador, sino más bien el uso de tecnologías que permitan el control al narcotráfico, etcétera, etcétera. Dice, preguntan en una crónica que yo me he permitido hacerle un recorte. Estados Unidos buscará reabrir una base militar como la que tuvo en Manta, le preguntan desde la prensa ecuatoriana. Si el gobierno nos pidiese colaborar en algo, cualquier cosa que está dentro de las necesidades del pueblo ecuatoriano, nosotros lo analizaremos. Pero en este momento nuestra seguridad y recursos están donde se beneficie más al Ecuador y a la región. Y una de las preocupaciones del vicepresidente Pence, cuando visitó nuestro país, fue el decrecimiento de las exportaciones de parte de ambas naciones. ¿Está demorado el acuerdo comercial del que se habló? Le pregunta. Todavía estamos trabajando en eso. No lo describiría como una demora, porque esos acuerdos son complejos y requieren de tiempo, energía y concentración. Nuestros equipos están trabajando mucho y creo que en el invierno se van a reunir nuevamente, pero aunque no hubiese un acuerdo, hay mucho por hacer, muchas cosas que podrían expandir las relaciones comerciales. El presidente Moreno reconoce a su par, esta es una entrevista que le formularon al venezolano, pero ¿qué de claro deja la presencia del, digamos, más que el primer ministro, el colaborador más importante que tiene para América Latina el señor presidente Trump? ¿Qué deja para el Ecuador de claro, para usted especialmente? Mire, yo creo que lo claro es el afán de colaboración entre los dos países en todas las materias, la materia cibernética a la que usted hizo referencia, la materia de seguridad y el trabajo en contra del narcotráfico, la colaboración comercial entre los dos países. Entonces yo creo que Estados Unidos fue y seguirá siendo uno de los principales aliados nuestros y uno de los destinos comerciales más grandes que el Ecuador tiene, y tenemos que tomar ventaja de eso. Más adelante espero yo que llegue este acuerdo comercial entre los dos países que nos facilite esta relación comercial. Hasta tanto tenemos que trabajar con lo que hay, y yo creo que es muy positivo la visita de estas personas que por muchos años no vinieron al país, Gonzalo. Yo creo que eso es notorio. Por muchos años no vino vicepresidentes, no vinieron estos personas que manejan la política
política y el comercio estadounidense a nuestro país. Y yo creo que hoy es una muestra muy importante de que esas relaciones han cambiado para bien y que en el futuro podemos esperar cosas muy buenas de esto. Obsesivos están algunos ciudadanos latinoamericanos, no solamente ecuatorianos, latinoamericanos, en peligroso para nosotros, un peligroso peregrinaje de intereses foráneos abundan en este momento en zonas mineras. Allí, ¿qué vamos a hacer? Porque tendrá que la institución militar ecuatoriana bajarse bien los pantalones para hacer respetar los niveles de seguridad. Yo le invité hace un momentito para una tertulia con usted, señor ministro Jarrín, pero claro, no tiene todavía nada en su mente como estratégicamente preparado para anunciarnos. Pero si este momento le dice él a usted, Carlos, ¿en qué te puedo ayudar en términos tanto en la Amazonía como en la región manabita y en la región carchense y en la región esmeraldeña, donde están prácticamente algunos dispositivos militares muy bien instalados y también gente interesada en lo fácil, peligrosa gente por el lado de la línea de frontera, de lo que tenemos entendido, especialmente por el lado de Selva Alegre, de lo que tenemos entendido. Allí, ¿cómo están coordinando las acciones con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior, ministro? Bueno, hay un grupo de trabajo que nos reunimos periódicamente y tratamos todos estos aspectos. Y obviamente cada uno de los ministerios tiene su radio de acción. Fronteras obviamente es responsabilidad del Ministerio de Defensa y de ahí todo este asunto de minería ilegal es responsabilidad del Ministerio del Interior. Entonces, nosotros tenemos que trabajar hombro a hombro con cada una de estas instituciones y seguir avanzando. A través de inteligencia se están determinando dónde están los problemas, quiénes son las personas que están financiando esta minería ilegal, porque no se olvide que se requieren ingentes recursos para la minería ilegal, no es algo que usted con 4 reales puede ponerse a funcionar. Entonces, gente que tiene grandes sumas de dinero. Usted viera toda la cantidad de equipo que nosotros confiscamos hoy en Buenos Aires. Esos son millones de dólares invertidos ahí. Entonces, estamos llegando ya a los grupos de poder que financian estos proyectos, que tienen el interés económico. ¿A cuáles se refiere? ¿A quiénes se refiere? Están estas cosas en investigación. Todavía. No le puedo, la ministra Romo y la fiscalía están poniendo las denuncias respectivas contra estas personas. Hay alrededor de 30 personas que fueron capturadas en el evento que se llevó a cabo en Buenos Aires y ya los tenemos ubicados. Ahora falta que la justicia intervenga, que se pongan las debidas denuncias y que la justicia actúe contra estas personas que nos están causando tanto daño. Para la fase de explotación, ¿dónde ha sentido usted mayor interés y expectativa entre las empresas internacionales de qué países? Bueno, hay empresas de Australia, hay empresas de Estados Unidos, de Canadá, de China, de Chile. Acabamos de firmar un acuerdo con Codelco de Chile para Yurimagua, que es una mina de cobre bastante Somos grande. parecidos en algunas facetas de la explotación, ¿no? Así es. Y Chile tiene mucha experiencia. Yo estuve allá y me manejar además. Sí, yo me reuní con el ministro de Minas en Chile hace poco y estamos tratando de adquirir esas buenas prácticas que ellos tienen y que sean transferidas a Ecuador también. Entonces, hay empresas de primer orden trabajando aquí en el país ya y buscando comprar participación de las empresas que ya están acá. Usted es un técnico, por ventaja para esta entrevista. ¿Cuáles son las prácticas tecnológicas, más que todo investigativas, la prospección,
que los chilenos tienen como un cuadro de experiencia, un referente de experiencia muy especial del cual debemos nosotros aprovechar. ¿No sería bueno una cumbre entre cúpulas técnicas chileno-ecuatorianas? Sí, y eso lo estamos haciendo, y por eso es que la empresa Codelco, que es la empresa de Chile que maneja la minería, su primer paso al exterior es justamente acá en Ecuador, para transferir todas esas... Por ejemplo, les hemos pedido a ellos, dígame cuál es su normativa respecto de relaveras, que es un asunto crítico en las minas donde se asienta el agua que sale del proceso minero, se la trata y se la vuelve a reutilizar, porque no queremos que suceda lo que sucedió en Brasil no hace mucho, donde se fue una relavera y mató 200, 300 personas. Entonces, eso tiene que ser técnicamente construido, tiene que haber estudios estructurales de ingeniería que permitan mantener esas paredes en su sitio y que no por un temblor o un terremoto esas paredes se vayan y cause algún daño allá. Todo estamos mirando, por ejemplo, la parte de refinación de cobre. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se va a hacer con el cobre? Se va a extraer el concentrado en el Ecuador, pero ya para la refinación se va a exportar ese cobre fuera del país. No tenemos una refinadora de cobre. Chile me parece que tiene 2 refinadoras de cobre. Entonces tenemos que entender cuál es el volumen crítico de procesamiento necesario que haya para justificar la inversión en una procesadora, en una refinería de cobre. Todas esas cosas se están conversando con Chile para ver cuál es el momento adecuado, qué volúmenes se requieren. Ministro Pérez, ¿son áreas de emergencia en este momento Cielito y Monte Olivo en Carchi? Son áreas de emergencia no tan graves como Buenos Aires, pero nosotros, por ejemplo, en Cielito ya hicimos una intervención. El rato que llegamos la gente se están infiltrando, ¿no? Sí, y la gente obviamente sabe que venimos y desaparecen y hemos encontrado... Tienen informantes. Yo he mencionado ya... Inteligencia tiene que emplearse a fondo. Hoy a las Fuerzas Armadas las requerimos como nunca antes en historia del Ecuador. Exactamente, y repito... ¿Y por qué no esboza un pedido concreto a Osvaldo Jarrín? No, se lo ha hecho al ministro Jarrín y él está 100% apoyando esto, obviamente dentro de lo que le permite su cartera, o sea, hay cosas que no le permite la cartera hacer. A la institución Exactamente, militar. Entonces, estamos trabajando en eso. Por ejemplo, el ministro Richard Martínez nos facilitó dinero para la intervención en Buenos Aires porque no estaba presupuestada y fue un costo importante. Entonces, tenemos que ir trabajando en ese sentido y se está coordinando, como le digo, con Interior, con Fuerzas Armadas, todo el tiempo. Son entidades que trabajan de la mano y con nosotros, obviamente, y se involucran otras entidades, o sea, ambiente tiene que estar presente, justicia tiene que estar presente, derechos humanos tiene que estar presente, o sea, es bien complicado entrar a esto y el buscar. Hombre fuerte de Trump que estuvo aquí ha traído unos 30 millones. ¿En qué van a ser usados? Entiendo que eso es para apoyar la migración de los hermanos venezolanos al país. Para eso entiendo que es lo que se va a usar ese dinero. Estamos complicados, ministro. Parece que Maduro, incluso le digo con todo respeto a esta colectividad, que también nos ofreció solidariamente un apoyo a nuestros compatriotas, muchos de ellos que ya están en la paz de los cielos. Sí. Pero recibió una enorme cantidad de ecuatorianos que viajaron a Venezuela. Hoy tenemos que ser recíprocos, pero sí, no con vaciamiento de las cárceles venezolanas con destino a nuestros países. Sí. Eso es complicado porque lamentablemente el gobierno venezolano no nos ha facilitado la base de datos de las personas que tienen y vienen para acá. Ya tenemos más de 500,000 hermanos venezolanos en el país. Eso nos ha complicado porque muchos de los puestos de trabajo que estaban
enfocados para hermanos ecuatorianos están siendo utilizados por otros. Pero ya le corresponde asegurarse al IES y al Ministerio del Trabajo que esas personas igual sean tratadas adecuadamente de acuerdo a las normas ecuatorianas, laborales me refiero, y que no haya tampoco el abuso, porque lamentablemente también eso se da. En vez de pagarle el salario mínimo vital, le pago menos y me ahorro plata, no le afilio, y cosas de esas son cosas que son inaceptables en nuestro país. Y tenemos que Y a responder. Moreno no le gustan esos abusos. Esos de abusos confianza. no acepta para nada el señor Así es. presidente. Gonzalo, tengo que agradecerle, tengo No, que pues yo correr le a otra tendría aquí entrevista. hasta las 12. Tengo otra entrevista Usted ahorita tiene- en la vaya. oficina, y de ahí corro para Guayaquil, así que A muchas las gracias por 10:30 haberme. tiene su avión, me acaban de 10 y reportar 20, eso. sí. Entonces, pero tengo todavía otra entrevista más con ustedes que son tan generosos conmigo. Muchas gracias. Desde Gonzalo. luego. Muchísimas gracias, ministro Carlos Pérez. Cadena Democracia, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47